Buenos días, grupo número 8, el cual se encuentra conformado por Cañón Emilio, Durán Laura y Duarte Yolima, presentarán su defensa de los temas 17, valor de las copias fotostáticas simples, el cual estará bajo el mando del señor Cañón Emilio. El tema 18, la tacha de instrumento, será defendido por Durán Laura y Duarte Yolima. Seguidamente damos inicio a nuestra defensa. Tema 17, valor de las copias fotostáticas simples. Los tipos de documentos preconstituidos de carácter privado, podemos decir que la prueba documental no solo abarca la prueba escrita, sino todo aquello que contenga un hecho que sea respuesta en virtud de la obra o inteligencia humana, como la fotocopia, los videos, las películas, planos, croquis, mapas, grabaciones. En nuestra legislación, en el artículo 395 del Código Civil, consagra la libertad de medios probatorios. En este particular, pues voy a tratar lo que son las copias o reproducciones de documentos públicos o privados. Están estipuladas en el 429 del Código Civil y establece que las copias o reproducciones fotográficas o por cualquier otro medio mecánico claramente inteligible de estos documentos se refiere a los instrumentos públicos obtenidos por reconocido y se entendería como fidedigno, si no fuere impugnado por el adversario ya en la contestación de la demanda, si han sido producidos con la demanda o dentro de los 5 días siguientes, si han sido producidos con la contestación o en el lapso de promoción de pruebas. En tal sentido, puedo decir lo siguiente: si tales copias promovidas fuera de los lapsos y oportunidades señaladas, no tendrían valor probatorio, si no son aceptadas por la parte a quien se le opone. De lo siguiente podemos decir que las copias o reproducciones deben ser un documento público o privado reconocidos o tenidos legalmente por reconocidos. Tales instrumentos no sean impugnados por el adversario. Las fotocopias son una clase de representación que no tienen firma, por lo tanto no producen efectos probatorios. Sí produciría si hay una aceptación de la parte que se opone. La copia debe ser producida con la demanda, con la contestación de la demanda o la promoción de la prueba. Si se presentara fuera de los actos procesales, serían inoportunas y no tendrían un valor probatorio. Entonces, el tiempo para impugnar esa prueba sería la siguiente: si son producidas con el libelo de la demanda, corresponde al demandado impugnarla en el acto de contestación. Si los documentos son presentados por el demandado, el demandante podrá efectuar la impugnación dentro de los 5 días a la contestación. Si tales documentos son presentados en el lapso de promoción, la contraparte podrá impugnarlo dentro de los 5 días siguientes a la emisión del tribunal, conforme al artículo 397 del Código de Procedimiento Civil. Y antes de terminar, me gustaría hacerlo con la frase del doctor Luis Enrique Castillo, y dice lo siguiente: en justicia lo mismo es no tener un derecho que tenerlo y no probarlo. Con esto doy por terminada mi participación.
tenemos impugnación de la prueba. La doctrina ha dicho que el derecho a impugnación de la prueba es el derecho subjetivo que asiste a la persona para pedir el otorgamiento de la tutela legal contra aquellos actos jurídicos que se han hecho con desviación de pruebas legales. Estos actos jurídicos son susceptibles de impugnación, puesto que van a estar sometidos a condiciones legales para su existencia y validez. El derecho a impugnación trasciende al campo del derecho procesal para explicarse bien en el campo del derecho sustantivo, ya que allí existen mecanismos de impugnación. Estos recursos de impugnación se dan en los actos jurídicos, tanto en el derecho sustantivo como en el derecho procesal. Existen variados medios de impugnación, pero el mismo debe ser planteado bajo la concepción de su fama y contenido, es decir, lo que se le atribuye a él como declaración de personas o presencia de ellos. La impugnación del documento trata sobre él mismo, no sobre el acto o contrato que contiene. En materia civil, la tacha de falsedad, o sea, típico de ello, la tacha de falsedad, el cotejo de documento. En la parte penal tenemos la falsedad y el forjamiento de documentos. De manera que la impugnación procesal de documentos es el rechazo que se hace de él con el fin de enervar su eficacia probatoria. El autor Romero Soto señala la impugnación de documentos como cualquier clase de documento puede ser sometido a falsificaciones o alteraciones. Entonces, para él, impugnar es el rechazo que se hace de un documento por haber sido alterado o no ser cierta la información que se le atribuye a este documento para que el mismo sea considerado como auténtico o verdadero. Bien, ahora continuamos con la falta de autenticidad del documento. Nos referimos que un documento no es auténtico cuando le parece al público, ¿verdad? Sino en un sentido estricto, la autenticidad del documento se refiere a la sinceridad de las declaraciones de voluntad que integran su contenido o la veracidad de los hechos que en él se ven reflejados. Es decir, que es auténtico aquello que es verdadero, lo que no es falso ni fraudulento. Tenemos que un documento público o privado le falta autenticidad cuando el mismo, los elementos que conforman ese documento no coinciden con la realidad. El concepto de autenticidad lo podemos descomponer en tres subconceptos, por decirlo así. Primero, una autenticidad intrínseca, que es lo externo. Se refiere al documento como objeto material o físico, como aquel que son páginas que no tienen borraduras, páginas que no están manchadas, no tienen enmiendas, no se encuentran cortadas o carecen de formalidades precisas en cada uno de los casos ya mencionados. La autenticidad intrínseca se refiere a la veracidad de su contenido, de lo interno, es decir, desde un punto de vista subjetivo, que el autor que aparece lo haya sido en realidad, y desde un
punto de vista objetivo es la autenticidad interna, material, ideológica o de fondo, aquel cuyo contenido expresa la verdadera voluntad y lo que se quiso incorporar. Decimos que no hay autenticidad porque no fue impugnada o porque si lo fue, ha quedado determinada. Se ha conseguido un documento dotado de la actitud o capacidad de hacer pruebas por sí mismo, sin requerir apoyo de cualquier otro documento probatorio con relación a que el hecho se refiere. Tenemos el caso de que cuando un documento escrito se conserva en su integridad material, ya que no ha sido alterado, se dice que es genuino. Y cuando el contenido de tal documento corresponde a la realidad, se dice que es veraz. Falsedad. La falsedad es lo contrario de la verdad. En sentido jurídico, falsedad es la alteración de la verdad, de tal forma que establece obligaciones no verdaderas o que induce a un error sobre obligaciones o convenciones o determina una relación jurídica que no es cierta. La doctrina distingue dos tipos de falsedad: la falsedad material y la falsedad ideológica. La falsedad material supone una alteración del orden del documento preexistente, es decir, altera su material original, que constituye la antítesis de la autenticidad externa. La falsedad ideológica ocurre cuando el autor del documento hace constar en él declaraciones que no corresponden a esa realidad. Es decir, cuando la genuidad formal del documento no corresponde con su veracidad intrínseca. Ejemplo de esto, la declaración dolosa de un funcionario público competente para darle fe pública. Es decir, vamos a decirlo, plasmarlo a través de un ejemplo, en un acta de nacimiento, el funcionario público que da fe a esa acta de nacimiento altera una parte del documento y lo firma como tal, dando fe de que el funcionario público, de que lo que allí está escrito es verdad. La falsedad material se ha querido identificar como un término de falsificación. El mismo puede ocurrir por suplantación total del documento original, por adición o por supresión de algo de ese documento. En cada una de esas alteraciones que se dan, lo que se tangiversa es la voluntad y el contenido original del documento. Esta falsificación material en nuestra legislación penal está regulada en los artículos 317 al artículo 326 del Código Penal. En cuanto a la falsedad ideológica, trae consigo consecuencias penales. La misma depende de lo que se trate. Si es una declaración mendaz del funcionario, suplantación de persona, etc., mas no cuando hay falsedad ideológica del contrato, no del acto de tipo simulado, debe expresarse que la simulación es un vicio de la causa, no es alteración del documento como tal. Lo que se hace es aparentar un negocio jurídico. En caso de simulación, los efectos solo se producen
esta falsedad se produce entre las partes, está estatuido en el artículo 1362 del Código Civil. De acuerdo también al artículo 1382 el juzgue que la simulación, el fraude y el dolo no constituyen motivo de tacha. Muy bien, como ya lo mencioné anteriormente, existen dos tipos de falsedad, ¿verdad? La falsedad material y la falsedad ideológica. La material supone una alteración de su forma original del documento, mientras que la falsedad ideológica ocurre cuando el autor del documento hace contar en él declaraciones que no corresponden con el mismo. La falsedad material, tanto la falsedad ideológica, constituyen un hecho delictuoso que lesiona no solo a los particulares interesados, sino también a los intereses sociales, en cuanto irroga grave ofensa a la fe pública. La falsedad material puede dar origen a una acción penal contra el autor del hecho punible de falsificación o forjamiento del documento público. Por eso decimos que hay falsedad cuando se altera el documento en sus elementos materiales, deformando la voluntad de los otorgantes, que en realidad lo que se trata es de figurar los hechos que el documento está destinado a probar. El medio jurídico apropiado que se concibe legislativamente para impugnar el documento falso es la tacha de falsedad. Entre las diferencias que podemos mencionar entre los tipos de falsedad, tanto la falsedad material como en la falsedad ideológica, podemos mencionar tres. Primero, que se da una correspondencia entre lo que aparece escrito y aquello que se escribió. Correspondencia de la persona que aparece como figura, como firmante, con la persona que en realidad firmó. Podemos citar un ejemplo de un funcionario público que se hace pasar por otro para dar fe pública de la veracidad del documento. Y tenemos la correspondencia de lo que está escrito con el resultado de lo que estaba escrito como existente, de decir que eso fue lo que ocurrió o se dijo. Ejemplo, esto puede ser la alteración de un testamento. Procedimiento por vía principal o incidental. En la jurisprudencia de sentencia de la Corte Suprema de Justicia de fecha 17 de noviembre de 1992, nos señala que el único camino que da la ley para desvirtuar el valor probatorio del documento público es el llamado procedimiento de tacha de falsedad. Contra la virtualidad de su fe no se concibe ningún otro recurso, porque aun siendo de principio que toda prueba puede ser combatida por cualquier otra, el documento público constituye una excepción y debe subsistir en toda su fuerza y vigor y ser invalible, mientras no sea declarado falso. La tacha de falsedad es por consiguiente un recurso específico para impugnar el valor probatorio de un documento público que goce de todas las condiciones requeridas por ley. Ramírez Garay, tomo 23, número 93892, página 36. Nuestro Código
de procedimiento civil, en el artículo 438, contempla la tacha de falsedad puede ser propuesta bien en causa principal o incidentalmente por los motivos señalados, tanto en el Código Civil como en el Código Penal. Las leyes y actos que puedan distorsionar la veracidad de los instrumentos públicos o privados. Así tenemos que lo dispuesto en el artículo 440 del Código de Procedimiento Civil, la tacha de falsedad, cuando se intenta por vía principal, debe proponerse como cualquier demanda en juicio ordinario, reuniendo los requisitos del artículo 340 iusdem. En el libelo de la demanda se expondrán los motivos en que se funde la tacha, expresando pormenorizadamente los hechos que van a servir de apoyo de aquello que se proponga probar. La tacha, como acción civil, no procede de oficio. Pues tenemos que a instancia, o sea, la tacha como acción civil no procede de oficio, sino a instancia de parte, siendo objeto de un juicio específico que tenga como finalidad la declaración de la falsedad del documento. Esta falsedad por vía principal puede ser propuesta por toda aquella persona que tenga interés en ello y que sea capaz para obrar en juicio. La exposición de los motivos de la tacha es un requisito esencial, de tal manera que si se omite algo en ello, pues va a afectar la inadmisibilidad de la demanda. Por otra parte, el demandante debe indicar con plena claridad los hechos que van a constituir o que constituyen la falsedad material, en donde existen tales hechos en el documento que se tacha y que va a ser motivo de prueba en la controversia. Esto en la contestación de la... Por eso que en la contestación de la demanda, el demandado debe manifestar si quiere hacer o no valer el instrumento. Si insiste en hacer valer el documento, entonces el demandante debe poner los fundamentos y los hechos con que se proponga combatir la impugnación. En este sentido, en este caso, la ley exige que se haga una fijación de los hechos y sobre esta base se va a continuar el procedimiento. La contestación de la demanda de este proceso de tacha solo se le va a exigir al demandado que declare si quiere hacer o no valer el instrumento, tal como está tipificado en el artículo 440 del Código de Procedimiento Civil. Si el demandante quiere hacer valer este instrumento, o sea, es positivo, en caso afirmativo, debe exponer los fundamentos con que se proponga combatir tal impugnación. Cuando la tacha se propone incidentalmente, se hace mediante un documento de formalización, el cual debe contener los motivos y la exposición de los hechos circunstanciados que configuran la alteración o deformación del documento. Es por eso entonces que debe fijarse claramente los hechos que pueden ser controvertidos
En cuanto a la legitimación para proponer la tacha incidental, esta solo puede ser propuesta por las partes legítimas en el proceso, pudiendo intentarlo no solo la contraparte del litigante que produjo el instrumento, sino también el mismo promovente o presentante, cuando sea autor de la falsedad o de alguno de los herederos. Va a existir obligación de notificar al Ministerio Público conforme al artículo 131 del Código de Procedimiento Civil en el procedimiento de tacha de instrumento. En cuanto a la oportunidad de proponer la tacha, va a depender si es sobre documento público o sobre documento privado. La impugnación del documento público, conforme al artículo 439 del CPC, se puede proponer en cualquier estado o grado de causa, de manera que podrá proponerse hasta informes. Esta disposición se refiere a las circunstancias en el caso que los documentos públicos pueden ser aportados hasta informes. Por los principios de lealtad y probidad probatoria, las partes no pueden dejar como reserva intentar un recurso para el final del proceso, ya que si el instrumento fue aportado, tienen el mismo control y sabrán si está en curso en algún motivo de tacha por la otra parte. Afirmar que los documentos públicos pueden tacharse en cualquier estado y grado de la causa, independientemente del momento de su aportación, nos parece que violenta el principio de preclusividad procesal. Y aquí en este sentido, para Ramírez Torres, nos dice: si el documento es presentado con libelo de demanda, me parece apropiado que en la contestación se tache, pues se están alegando de alguna manera impeditivos de los hechos. Por eso creemos que debe aplicarse por analogía los lapsos establecidos en el artículo 443 del Código de Procedimiento Civil. En cuanto a la relación de los documentos privados, según dispone el artículo 443 del Código de Procedimiento Civil, si se establece momentos preclusivos, así en el acto de reconocimiento o de la contestación de la demanda, o en el quinto día después de producido en juicio, no debe entenderse que el día es fijo. Es decir, que específicamente lo vamos a hacer en el quinto día, sino el mismo puede realizarse en el día primero, el día 2, o sea, dentro de ese lapso que nos está dando de 5 días, no después de pasado el quinto día, porque ya el término ha expirado. Y no podrá proponerse si en ese lapso pues se hace la salvedad que podrá ponerse en un lapso distinto cuando se trate de tacha sobre el mismo reconocimiento del documento. Con relación a la contestación de la demanda, esta deberá hacerse al quinto día siguiente de haberse vencido el lapso de formalización de la tacha, declarando expresamente si va a seguir con hacer valer el instrumento o no. Si es positivo, como ya lo dijimos, pues debe presentar los hechos con los cuales se ponga a rebatir la tacha. La tacha por vía principal presenta las mismas etapas del juicio ordinario, como es citación, contestación,
laxo probatorio, informe y sentencia. No obstante, tiene una particularidad que están reguladas en el artículo 442 del Código de Procedimiento Civil, que es que se debe tener cuidado cuando se trata de vía principal, ya que estas estipulaciones deben adaptarse a los lapsos del procedimiento ordinario. Gracias por su atención. Sigue en su defensa Laura Durán. Buen día, Laura Durán. Continuemos con la tacha en documentos privados. La tacha es el instrumento procesal por el cual se cuestiona a los testigos, documentos y pruebas atípicas. Tiene por finalidad quitarle validez a las declaraciones testimoniales o restarle eficacia probatoria a los documentos y o pruebas atípicas. También podemos decir que la tacha son alegatos que se hacen por algún litigante pretendiendo desvirtuar la fuerza probatoria de lo declarado por algún o algunos testigos o del dictamen emitido por algún perito por considerar que puede ser parcial en sus declaraciones. Con las tachas no se demuestra directamente la falta de veracidad de testigo o la incorrección del dictamen. De ahí que el juez, al valorar la prueba, deberá tener en cuenta la existencia de tachas para apreciar lo que crea conveniente según las reglas de la sana crítica. Ahora bien, los medios de prueba atípicos son el conjunto de instrumentos, números apartus de carácter científico o técnico que tienen como finalidad la verificación de una afirmación que corrobora o cuestiona un hacer, omitir o dar respecto de uno o más puntos controvertidos de un proceso. Numerus apertus es una locución latina que puede traducirse como lista abierta. Se emplea cuando se pretende expresar con finalidad o valor jurídico que una determinada relación no se agota en su propia expresión, sino que se halla abierta y admite la acumulación o inclusión de nuevas unidades o individualidades. La tacha de documento privado es un medio de defensa que posee la parte a quien se le atribuye la suscripción o se le imputa como suyo un manuscrito. Esta podrá tachar los mencionados documentos en cualquiera de las siguientes oportunidades: en la contestación de la demanda y o en la audiencia en la que se ordene tenerlo como prueba. En el artículo 1381 de nuestro Código Civil establece que las causales de tacha de instrumento privado son las siguientes: 1. Cuando haya habido falsificación de firmas. 2. Cuando la escritura misma se hubiera extendido maliciosamente y sin conocimiento de quien aparezca como otorgante encima de una firma en blanco suya. 3. Cuando el cuerpo de la escritura se hubiesen hecho alteraciones materiales capaces de variar el sentido de lo que firmó el otorgante. Estas causales no podrán alegarse ni aún podrá desconocerse el instrumento privado después de reconocido en acto auténtico, a menos que se tache el mismo del reconocimiento o que las alteraciones a que se refiera la causal 3 se hayan hecho posterior a este. La oportunidad para efectuar esta tacha está contemplada en el artículo 443 del Código Procesal Civil, el cual establece que los instrumentos privados pueden tacharse por los motivos especificados en el Código Civil. La tacha deberá efectuarse en el acto del reconocimiento o en la contestación de la demanda o con apoyo de la demanda, a menos que la tacha verse como el reconocimiento mismo. Pasadas estas oportunidades de tacharlo, se tendrán por reconocidos, pero la parte sin promover expresamente la fecha puede limitarse a desconocerlos en la oportunidad y con sujeción a las reglas que se establecen en la sección siguiente. En el caso de impugnación o tacha de instrumentos privados, se observarán las reglas de los artículos precedentes en cuanto les sean aplicables. Las partes, una vez pasada la oportunidad para tachar el instrumento, podrán limitarse en la oportunidad y con sujeción a las disposiciones relativas al reconocimiento o desconocimiento de artículos privados contemplados en el artículo 444 del Código Procesal Civil, el cual establece la parte contra quien se produzca en juicio o instrumento privado como emanado de ella o de algún causante suyo, deberá manifestar formalmente si lo reconoce o lo niega, ya en el acto de la contestación de la demanda, y si el instrumento se ha producido con el libelo, ya dentro de los 5 siguientes días a aquel que se ha producido, cuando lo fuere posteriormente a dicho acto. El silencio de la parte a este respecto dará por reconocido el instrumento. Gracias.